Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. Lleva como título Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos como entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiese ser alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una alabanza para Él. Siéntese, por favor. Bueno, esto es realmente lo que nosotros conocemos como la doctrina de la salvación. Qué importante para todos, y más que todo para los nuevos, los que fueron bautizados, que puedan entender lo importante, qué fue lo que se hizo, qué fue la decisión que se tomó, y que debamos y que nos movamos y que los motivemos a crecer en el Señor. Crecer en el Señor significa desarrollarse como hijo de Dios, como iglesia, como pueblo. Pero la doctrina de la salvación está fundamentada con una seguridad, hermanos, que esa es la que nosotros debemos conocer y tener. La seguridad de la salvación. Si nosotros nos fundamentamos en ello, de la tranquilidad, yo no sé cuántos de los que hemos sido bautizados y permanecemos en el Señor dormimos tranquilos. Porque el Señor, ¿qué dice? Isaías dice, así dice Jehová, venid y estemos a cuenta. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y eso es muy preocupante. Yo no sé cuántos de ustedes se preocupan cuando tienen deudas. Cierto que sí, que es preocupante. Uno dice, esa deudita, y hay 10 personas que dicen, las deudas no me dejan dormir. ¿Por qué? Porque si por lo menos su casa está embargada o su casa está de por medio de una deuda, y si usted no paga, seguro que va a perder su casa. O hay veces el que no duerme es el fiador. Yo no sé qué será más grave, deber o ser fiador de alguien. ¿Sí o no? Eso es gravísimo. Y la Biblia, ¿qué nos aconseja? Que no seamos fiador de nadie. ¿Por qué has de empeñar tu cama? Se la quitan de debajo de uno. Pero es en razón a eso, porque es que cuando se empeña la palabra, cuando se habla de muchas cosas, pues hermano, la seguridad, la tranquilidad de no deberle nada a Dios es muy buena. ¿Cuánto lo creen? De no deberle nada al Señor, y no porque de pronto no seamos agradecidos, no, reconocemos que todo lo ha hecho el Señor Jesús y que hoy tenemos una salvación tan grande, tan especial, que vale la pena cuidarla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, si nosotros vamos como proceso, vemos que la obra de la redención efectiva y eterna la encontramos precisamente por las promesas y por el proceso que el Señor hizo
a través de su muerte. El apóstol comienza diciendo que somos justificados por la fe. Y a raíz de esa justificación, entonces tenemos paz para con Dios. Acuérdese que los primeros tres resultados del fruto del Espíritu, que son amor, gozo y paz, es para con Dios. Amor para con Dios, paz para con Dios y gozo para con Dios. Pero ¿cómo podemos definir eso? Porque es que hay una deuda, o había una deuda que nadie pudo pagar. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a ver si había un justo y no encontró a uno, pero encontró a uno que hacía la voluntad de Dios, que es diferente, ¿no? Y hoy en día uno puede decir, ¿será que Dios mira desde los cielos a ver cuántos justos hay? ¿Y qué encuentra? Sí hay justos. La Biblia lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Hermano, yo le explicaba esta mañana a los candidatos. Yo le dije, vea, la ley, las personas que vivían bajo la ley estaban expuestas a transgredir la ley, a fallarla, a violarla. Y la consecuencia de eso no era un parte como nosotros llamamos hoy. No era un comparendo. No, era la muerte. Y el escritor a los Hebreos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría o muere irremisiblemente. Oiga, y uno se pone a pensar, por solo violar la ley, ni siquiera decir, no, es que pecó haciendo aquello. Porque ellos, el apóstol digo, es que ni siquiera antes de la ley se sabía si había pecado o no. ¿Qué era pecado? ¿Qué no era pecado? Hoy en día violar la ley, en este país todavía no hay muerte. Una persona que viola la ley en este país, lo más grave es que va a la cárcel con una pena muy grande. El que viola la ley pasándose un semáforo en rojo, le pueden dar un comparendo muy costoso. Y si vuelve a hacerlo una y otra vez, le pueden quitar su pase hasta por 5 años, o si no por toda la vida. Por violar la ley, por quebrantar la ley. Pero ahora encontramos que hay algo más grave que pasarse un semáforo en rojo. Ahora encontramos que hay algo más grave, más peligroso, que entonces infringir la ley, y es pecar contra Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hermano, la Biblia dice que este fue el propósito del diablo: venir a destruir, venir a matar y venir a robar lo que Dios hizo, lo que Dios preparó. Pero otro versículo de la Biblia dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hoy tenemos una gratitud, una justificación. ¿Y cuál es la justificación? ¿Qué es gracia? ¿Qué comprendemos nosotros como gracia? No, la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Y muy lindo, un regalo que Dios dio. Pero ¿a quién se lo regaló Dios? A los culpables, a los que éramos pecadores, a los que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, a los patricidas, a los ladrones, pero ya no en una condición de pecador, sino en una condición de justificación, que ese es el regalo lindo, que el Señor dijo: yo escojo a todos los pecadores del mundo para salvarlos, sin que ellos muevan un dedo, sin que paguen una penitencia, sin que tengan que ofrecer sus propias vidas, sino lo único que tienen que hacer es ver a Cristo por la fe y reconocerlo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Alabe al Señor, alabe al Señor. Entonces, ¿cuál es el fruto de la justificación? Porque si nosotros hablamos de ser justificado, el primer fruto es paz para con Dios.
Ese es el primer fruto, hermano. Y el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aclaró: no como el mundo la da, os la doy. No, estamos hablando de una paz, pero no es la paz digamos, de que no hayan problemas entre la gente. No, porque uno se bautiza y uno sigue siendo humano. Uno se bautiza y sigue debiéndole al banco. Eso sí, no voy a decir como el hermanito que le digo, después de que se bautizó, le digo: hermano, pero es que yo quería recordarle una deuda. Digo: hermano, yo tengo entendido que cuando el Señor me perdonó todo. Porque eso es un pensamiento. No, está bien. Si así fuera, pues hombre, bauticémonos 10 veces. Pero no, el perdón, ese es el hecho que nosotros tenemos que entender. Nosotros seguimos debiéndole al banco, seguimos comprando en los supermercados, seguimos laborando en las áreas que nos corresponden, seguimos pagando servicios, seguimos siendo humanos, pero con una gran diferencia: tenemos paz para con Dios. No hay deuda con Dios. Eso es grande, ¿sí o no? Eso es muy lindo. No hay deuda con Dios. Ya el Señor dijo: está pagada la cuenta. ¿Y cómo es? De la manera, el Señor dijo: yo les voy a dejar una paz. Les voy a dejar entonces la seguridad y la tranquilidad de que a mí ya no me deben nada, de que no tienen que pagar sacrificio. Esta semana estaba viendo por noticias y le preguntaban a la gente: ¿qué es para usted la Semana Santa? Y algunos decían: pues una semana de recogimiento, pero se iban a bailar. Es una semana de reflexión, pero se iban a beber. Es una semana entonces de pensar en Dios, pero se iban a hacer lo malo. O sea, realmente el concepto de Semana Santa está tan perdido, tan desenfocado totalmente, que ese es el pecado de la gente, porque meten más desgracia sobre lo que están acostumbrados a hacer. Ni siquiera ellos, que tienen un concepto de religión, sacan por lo menos 2 días que hablan de jueves y viernes santos para abstenerse de hacer algo malo. No, son los días que más baile hay, son los días que más fiesta hay, son los días que muchas cosas hay, porque no hay un concepto, porque no hay una libertad de las cosas. Pero nosotros no creemos que exista un día santo. Nosotros creemos que todos los días son malos según la Biblia, que todos los días se hacen agravios, que hoy amaneció una persona con disposición de ir a matar a otra, a robar a otro, a hacerle daño. Este domingo es tan malo como todos los domingos, pero hay un pueblo que decidió hoy domingo, en medio de toda la maldad, sacar un tiempo para darle la gloria al Señor, para exaltar el nombre del Señor, para repercutir un momento en ese pensamiento y decir no, o redarguir mejor y decir no. No somos los del montón de los que hacemos lo malo, sino somos los que adoramos al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es importante? La justificación es paz para con Dios. Por eso el escritor, el apóstol Pablo, escribe a la iglesia en Roma y le da como esa reflexión. Y él escribió una carta hablando y poniendo como ejemplo a Abraham de todos ellos, diciéndole: vea cómo Abraham halló a Abraham nuestro padre según la carne, pero Abraham fue justificado por las obras, teniendo que gloriarse, pero no para con Dios, porque la escritura dice claramente que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, en otras palabras, esto es como dice: bueno, yo aquí le voy a retener entonces esa deuda hasta que tengas cómo pagarme. Dice la persona: bueno, si no tienes con qué pagarme, yo voy a hacer aquí un ahorro, pero te lo tengo guardadito ahí. Pero eso quiere decir que algún día tendrás que pagarme. Y entonces lo que sigue haciendo de aquí en adelante es como pago a tu deuda, así de que siempre serás esclavo del que debes. Y siempre vas a tener allí y no vas a tener con qué pagar. El dueño de un esclavo decía: yo te compré por un precio muy alto y me lo tienes que pagar por trabajo, me lo tienes que pagar
con juicio, con respeto, con fidelidad, y ahí estarás, y tu deuda será saldada cuando te mueras. No tendrás libertad nunca. Pues vaya, qué vida es esa, nacer para esclavo. Y eso es lo que el diablo hace con muchos. El diablo lo primero que dice: ya tú naciste con un pecado original, porque ese es el concepto religioso. Ya traes un pecado original, así de que ya estás endeudado. Y esa deuda no la tienes que pagar, sino con sacrificios y hacer esto y hacer lo otro. Pero el Señor, viendo toda esa injusticia del hombre y del mismo diablo, el Señor un día dijo: hasta aquí llegó ese problema. Yo iré y los salvaré gratuitamente a todos. Pero ¿cómo es eso? Te van a quedar debiendo. Igual, si Jesús dice: yo iré y los salvaré, el diablo diría: pero le van a quedar debiendo. Ustedes son deudores de Cristo. Pero no es una deuda de pagar, porque no le estamos pagando al Señor por lo que le debemos, por lo que Él tuvo que hacer con nosotros. No, Él se ofreció voluntariamente por amor, para que no fuésemos nuestra acercamiento a Cristo, nuestra llegada cada domingo o cada semana a este lugar, no es por una deuda, es por agradecimiento, porque Él no me cobró lo que yo en verdad merecía, lo que yo en verdad debía, no, sino que tengo una paz para con Dios. Por eso la justificación. Pero también entendemos que hay algo que desconocemos, hermanos. Y es que ahora tenemos acceso a Dios. Miren lo lindo que es esto. Tenemos acceso al Señor. Por eso el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué es gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios? Es sentirnos orgullosos que pronto vendrá el Señor. Eso es el orgullo. Por eso cuando vemos que la maldad se acrecenta y que empieza a tocarlos alrededor, porque uno siente los pasos, uno ve como tan cerquita que llegó el mal, y hay veces hasta permea a los mismos de la misma iglesia, y nuestros hijos y nuestra familia, y todo eso los alcanza a permear de tal manera que uno dice: ¿cómo es eso? Porque uno siente hasta los alcances del enemigo, cómo llegan y atrapan, cómo llegan y destruyen, cómo rompen la obra de Dios. Pero reaccionamos. Entonces pensamos y decimos: estuvo tan cerca. Yo hace 15 días o la semana antepasada que estábamos en un seminario de familia, hablé con la esposa de un pastor y me dijo: hermano, a mí me tocó vivir toda la catástrofe en Mocoa. Digo, hermano, era increíble ver. Y ella me dijo: hermano, son más de 1,300 muertos que hubo en esa catástrofe. Y de hermanos se cuenta que fueron más de 100 y pico, más de 200 hermanos que murieron de todo Mocoa. Digo, hermano, y uno se queda tan triste. Digo, pero como ustedes bien ven por las imágenes, esto era una cantera que el agua cogió y se llevó todas las piedras, y la fuerza del agua más el peso de esas piedras arrasaba con casas y con todo eso. Digo, hermano, pero usted ve que en la mayoría de los barrios donde pasó eso, las casas de los hermanos, la mayoría se mantuvo de pie. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿La casa estaba bien construida? No, era que dentro de ella estaban los hijos de Dios. Estaban los que habían creído en sus promesas de que caerán a nuestro lado luchas y cosas, pero no pasa, porque Dios promete o cumple lo que nos promete. Ella decía, hermano, las casas, la avalancha, hubo un hermano que contó el testimonio que una gran roca, casi igual que su casa de grande, venía sobre él, sobre ellos, y una gran cantidad de hermanos y de amigos que se refugiaron en esa casa al ver que no se estaba cayendo. Pero entonces esa roca venía y ellos se unieron todos y reprendieron en el nombre del Señor Jesús, y cuentan que esa roca le tocó desviarse, hizo un giro, y uno se pregunta,
importa quién direccionó esa piedra. El espiritual sabe de qué estoy hablando. El espiritual sabe a qué me estoy refiriendo. El material dice eso es mentira, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque hay verdad en lo que se predica. Por una sola razón, ahora tenemos acceso a la presencia del Señor Jesús. ¿Y cómo tenemos acceso? Por la fe. Por eso el principio dice: justificaos pues por la fe. Justificaos. Hermano, es sencillo creerle al Señor. Estos días se estaba diciendo: ¿y qué es fe? ¿En cómo se manifiesta la fe? Porque es que nosotros todavía, para muchos todavía es difícil pensar y explicar el concepto de fe. Pero hermano, cuando uno ve por la palabra de Dios, no es tan difícil cuando Dios le revela a uno y le muestra. Pero una de las cosas, por ejemplo, lo que dice en Hebreos capítulo 11, un ejemplo de los que hay allí. En Hebreos capítulo 11 hay un listado de personas que muestran resultados de fe. Y entonces dice la Biblia que el versículo 3, 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero comienza la lista. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando ¿quién? Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto hablan de ella. Y ahí viene el otro, Enoc, y luego vienen otros y otros, pero quiero como explicar acá un poquito, porque nosotros debemos entender qué significa la fe. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo manifestar la fe que hay en mí? Mejor explicado. Porque hay quienes dicen: yo tengo fe, pero sus obras no son de fe. Pero ¿cómo puedo demostrar que tengo fe? Pues aquí hay un ejemplo muy claro, y seguramente lo he repetido porque es que es tan fascinante. Pero cuando Adán salió del huerto del Edén, Dios mismo se encargó de enseñarle cómo se hacía un sacrificio. Dios mismo construyó, le enseñó a que edificara un altar. Le enseñó qué tenía que hacer sobre él, qué animal tenía que sacrificar y cómo tenía que sacrificarlo, y qué tenía que recoger de ese animal para presentarlo como una ofrenda. Eso era lo que él enseñó, y le enseñó a Adán cómo lo hiciera. Así de que la obligación de Adán era enseñar a sus hijos cómo se hacía. De tal manera que Adán se preocupó por llamar a sus dos hijos y enseñarles a levantar un altar a Jehová, enseñarles cómo sacrificar un animal limpio, cómo sacar su sangre, cómo sacar sus partes, quemarlas en una parte y recoger la sangre y presentársela en una ofrenda a Jehová y decirle: Señor, como yo no puedo sacrificarme a mí mismo ni puedo matarme a mí mismo, aquí hay un animalito inocente, que esa sangre que estamos echando sobre él, todo nuestro pecado, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados en sí, sobre él, y estamos recogiendo en esta taza toda esa sangre, y te las ofrecemos a ti en un sacrificio para que perdones el pecado de esta familia. Eso era todo lo que tenían que hacer, y ya el Señor se encargaría si recibía la ofrenda o no. Así de que dice la Biblia que andando el tiempo vinieron los dos hijos de Adán, Caín y Abel, y presentaron ofrenda a Jehová. Pero la ofrenda de Abel Dios la vio con agrado. ¿Y por qué la vio con agrado? Sencillamente porque era la ofrenda tal cual como el Señor la había pedido. El Señor dijo: la ofrenda es así, y así la trajo Abel. Le aprendió a su papá, y su papá le aprendió al mismo Dios. Así de que Abel trae la ofrenda con una ovejita, la sacrifica, recoge la ofrenda, hace una oración, se la presenta a Jehová, y el Señor dice: me alegra este muchacho,
porque este muchacho hace las cosas como se dice, como a mí me gustan, como yo siento que deben hacerla. Pero cuando fue a ver el altar de Caín, el altar de Caín estaba seco. El altar de Caín no tenía nada, una cantidad de cosas allí, y no eran malas. No podemos nosotros cerciorar y decir que trajo legumbres o cosas dañadas. No, la Biblia dice de lo mejor de la tierra. Pero esa ofrenda no le gustaba a Dios, porque no traía remisión de pecados, porque no estaba acompañada de sangre. Pero ¿sabe por qué el Señor hablaba de sangre? Porque años más adelante había un sustituto de todos esos animales, y era el mismo Cristo que vino en carne, vino humanamente, nació de una mujer, cuerpo terrenal, ese cuerpo humano, ese cuerpo con sangre, ese fue el sacrificio de toda la humanidad. Así de que hoy en día no necesitamos un altar, ni una foto de un Cristo, ni mucho menos un sacrificio. No, lo que necesitamos es un corazón agradecido que pueda abrir su boca y decir: Cristo es el Cordero inmolado, Cristo es la solución, Cristo es el perdón. No más, eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces yo pregunto hoy en día, la palabra de Dios es nuestra guía. Si usted quiere saber cómo le gustan las cosas a Dios, entonces lea la palabra de Dios. ¿Cómo le gusta el culto a Dios? Y nosotros somos los que hemos quizás organizado un culto con especiales y con presentación. Y esos son como parte de una administración. Pero el culto a Dios se compone de dos partes muy importantes. Es la parte que tú traes. Y no estoy hablando ni de economía, ni de presentación personal. No, estamos hablando es de una persona con errores, con defectos, con circunstancias, con todo aquello, pero que trae sus rodillas y las coloca en el piso en señal de humillación, y las pega allí y le dice: Señor, tú aquí eres el grande, yo simplemente soy tu siervo, yo simplemente soy una oveja, yo simplemente, y reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero hoy vengo reconociéndote como mi Cordero Pascual, como mi perdonador, y echo mano de ese nombre y me limpio con tu sangre poderosa, y le aseguro que algo pasa en el cielo y Dios desciende con poder sobre nosotros y nos da el perdón, nos da la oportunidad de santificarnos. Y entonces usted se para de ese lugar y dice: ahora le voy a presentar mi ofrenda a Jehová. Hermano, las ofrendas del Antiguo Testamento eran ofrendas muertas, no podían ser ofrendas vivas, porque las ofrendas vivas no podían emanar ningún resultado. Tenía que ser una ofrenda muerta. Por eso todos los animales que se traían allí, que eran aptos para el sacrificio, debían ser sacrificados y morir y recoger su sangre. Pero en este tiempo, el escritor a los Romanos dice en el capítulo 12, hablando precisamente de las ofrendas, y entonces dice con toda claridad y nos hace a nosotros como una encomienda, como un ruego, y nos pide: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, ya no es muerto. Por eso aquí no puede haber personas muertas a Cristo, sino que tenemos personas vivas de entre los muertos, que se han levantado de esas aguas del bautismo, vivos, con una palabra de poder, con una autoridad de Dios, con una vivencia, con una experiencia. Y dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que ese es el verdadero culto. No presente nada muerto, nada muerto. Lo contrario, si nosotros cogemos estos instrumentos y tarareamos una canción, tiene que tener un sentido direccionado hacia Dios. No arengamos a la iglesia, no arengamos al pastor.
No arengamos a los músicos, no arengamos a alguno de ellos. Estas notas musicales, estas palabras de adoración deben estar dirigidas al que las merece. No más un canto de alabanza. Eso es como si estuviera recogiendo la ofrenda en un tazón. Estas adoraciones, porque no cantamos a un Dios muerto. No, Señor, le cantamos a un Dios vivo, que vive, que se mueve. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor, a un Dios vivo. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué efecto trae eso? ¿Qué efecto produce eso? Un poco de gente ahí sentada. ¿Qué hace usted ahí sentado? Yo estoy esperando la respuesta de Dios a mi ofrenda. Porque, hermano, era algo extraño. La ofrenda se hacía al altar. Se sacrificaba el animal, se colocaba allí y se regaba la sangre en la ceniza. Y espere, eso tenía una respuesta. Y espere. Y si esa ofrenda era agradable a Dios, si esa ofrenda le gustaba a Dios, porque Dios descendía para examinar la ofrenda. Se examinaba. Hermano, en el tabernáculo, cuando el sacerdote, el israelita, el judío, entraba a presentar la ofrenda por el pueblo, porque eso fue muchos años después de Caín y Abel. Ya no fue cada persona, sino hubo uno seleccionado de entre las tribus de Leví, y de ellos había un sumo sacerdote que entraba cada año al lugar santísimo, y allí hacía todo el proceso. Pero él ya entraba al lugar santísimo con la sangre únicamente de ese animal, por él, por su familia y por todo el pueblo de Israel. Y cuando él entraba a ese lugar, él regaba y entregaba la ofrenda, y él tenía que guardar absoluto silencio y esperar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Ayúdeme acá, Daniel, por favor. La respuesta de Dios estaba condicionada. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano y amigo? ¿A qué estaba condicionada? A que esa ofrenda fuera agradable ante los ojos de Dios. Señores, que hoy decidimos traer música o cantarle música del hermano Juanes. ¿Sí conocen al hermano Juanes? ¿Quién es el hermano Juanes? Pero hay gente que se emociona porque Juanes dijo por ahí que escribió una canción que habla de Dios, entonces ya es una canción cristiana. Por Dios. No, es que mire, así puede ser la persona más talentosa, pero si eso no está acompañada de unción. Señores, que el sacerdote entró, pero la ofrenda no era de una oveja como él quería, sino de algún perro que encontramos en el camino, lo matamos, le sacamos la sangre. Lo importante es que sea sangre. No, si es que Dios no es cualquier cosa, y más de un perro, que eran los animales inmundos. Por Dios, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? Cualquier cosa. Pero eso no lo definía el sacerdote, ni lo definía el que sacrificaba. Eso lo definía Dios. Así de que presente la ofrenda y espere. Espere. Él dirá, pues yo creo que Dios lo que le importa es que sea sangre, no importa que sea de un perro. No se importaba. Cuando el Señor dijo de una oveja de estas características, tenía que ser tal cual como el Señor lo decía.
Señor, pero no tenemos para una oveja. Bueno, entonces una palomita. Señor, pero es que ni siquiera tengo para una palomita. Entonces vaya al campo y case una tórtola. Mire cómo el Señor le daba la solución a la gente. Cásese una tortolita. Ya es negligencia de la... No, Señor, por ahí encontré un chulo y le saqué la sangre y con él. No es lo que tú quieras, es lo que le guste al Señor. Eso se llama fe. Por eso la Biblia dice, por la fe por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa palabra, más excelente, quiere decir que es mejor que bueno. Porque la iglesia no puede ser buena, la iglesia tiene que ser excelente. ¿Por qué? Porque el Dios que adora es el Dios excelente. Dale ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Así de que hoy en día, ¿qué es un cristiano? ¿O qué es un hijo de Dios? Oiga, es un hombre, una mujer con pecados, con errores, con faltas, como era Abel, como era Enoc, como era Noé, como era Abraham. Pero eran personas, pero somos personas reconciliados con Dios. Eso no es cualquiera. Eso no es cualquiera. El sacerdote presentaba la ofrenda y esperaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe cómo hacía que la presencia de Dios llegara? Cogía una trompeta y comenzaba a adorar a Dios con las notas de una trompeta. Oiga, qué cosa tan extraordinaria. Hay sacrificio para Jehová como el Señor quiere que sea. Fue cuidadosamente seleccionado porque para eso estaban los sacerdotes, los levitas y por último el sumo sacerdote, que revisaban hasta el último detalle. Ahora sí vamos a aprender. Todo estaba listo. Y aparte de eso sacaba una trompeta y comenzaba a ministrar adoración a Dios. ¿Se imagina ese lugar santísimo en qué se convertía? Y la Biblia dice que el pueblo afuera en silencio, esperando a ver qué pasaba. Y cuando el sacerdote hacía completo silencio, era cuando la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. La presencia de Dios se movía y el sacerdote no soportaba esa presencia. Ese sacerdote se extasiaba. ¿Y sabe cómo qué sentía el sacerdote? Lo que usted y yo hoy sentimos cuando adoramos a Dios. Porque es el mismo Dios. Es su misma presencia. Es su misma presencia. No ha cambiado. ¿Por qué nosotros vamos a cambiar la adoración a Dios? Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Sí, aleluya. Así de que, hermanos, hacer la voluntad de Dios
es la fe que debe estar en nosotros. ¿Por qué tengo que bautizarme en ese nombre? Porque el Señor mandó. No es un invento de nosotros. Es que allá afuera dicen que es así. Allá pueden decir lo que quiera. Yo le creo a la palabra de Dios. Allá pueden decir que no necesitas bautismo. Aquí la Biblia me dice que sí. Allá afuera pueden decir, ¿para qué tanto sacrificio? Yo pregunto, ¿alguno de ustedes está aquí sacrificado ahí? De pronto porque las bancas son un poquito duras, pero nos ha tocado sentarnos hasta en el piso. ¿O usted no se acuerda que cuando estaba lejos de Dios, seguramente muchas veces le tocó hasta dormir para en el piso, en un parque, en un potrero, como un animal, por el resultado de lo que llevaba su vida? ¿Por qué me va a incomodar un momento? ¿Por qué voy a cuestionar un culto? ¿Por qué voy a cuestionar una palabra? Si yo no merecía nada, ¿por qué voy a poner en tela de juicio algo tan valioso como es la bendita palabra de Dios? Lo contrario, si alguno la refuta, si alguno la cuestiona, yo con autoridad de Dios le muestro por ella, y el Espíritu Santo la respaldará. Es Dios. ¡Qué bueno es el Señor! Así de que yo esta mañana me levanté con esa disposición y con una alegría en mi alma, porque venía a bautizar a 8 nuevos miembros de esta preciosa iglesia. A 8 libres, a 8 menos del infierno. Así de que diablo vaya restándole, vaya restándole, porque nosotros nos estamos llenando de Dios, porque más almas llegarán a los pies de Cristo. Que vaya borrando de su gran lista, porque el Señor los va a sacar de allá con mano poderosa. Oh, aleluya. Así de que, mis hermanos y amigos, esperanza de gloria. Pero algo que quiero cerrar es con algo que no queremos de pronto, que nos da miedo el hecho de pensar, y es los sufrimientos, es la lucha, es la prueba la que de pronto nos hace temer. Y muchos dirán, eso es lo feo del Evangelio, pero quiero decirles que eso es lo más lindo del Evangelio. Porque mire lo que dice la Biblia. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted ha visto algún hermano que esté contento? Hermano, ¿por qué está feliz? Porque me va a llegar una prueba. ¿Cierto que no? No, dice, no, hermano, Dios no. No, hermano. ¿Qué es gloriarse? Es sentirse un orgulloso, ¿sí? ¿Y quién de nosotros? Porque ese quizás es el error que cometemos, que estamos pasando por una prueba y estamos caminando cabizbajos. ¿Y qué te pasa? No, hermano, estoy pasando por una prueba difícil. Cuando sabe que nos dice la Biblia, no, hermano, levante la cabeza y siéntase orgulloso de esa prueba, porque Dios le está diciendo, eres mío, eres mío. Y por eso pasas por pruebas. Eres mío.
Eres mío y por eso pasas por prueba. Él le dice, nos gloriamos en la tribulación. ¿Y por qué te glorías en ello? Dice, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Dice, y la esperanza no me avergüenza. ¿Por qué no me avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Aleluya. Oh, soy alabanza.